Hola amigos, queridos suscriptores de Actualidad Social, lo siento mucho. Sé que el domingo pasado los dejé sin video, por eso hoy domingo 17 de octubre los voy a compensar con dos videos. Hoy serán subidos dos videos acá para compensar el video que no les subí la vez pasada. Y vamos a hablar de un autor, un autor muy reconocido mundialmente. Considero que uno de los más leídos, de los más estudiados y probablemente los más enseñados. Vamos a hablar de Michel Foucault. Este autor es obligado, es muy importante leerlo siempre, tenerlo en cuenta. A veces de pronto lo que diga puede ser un poco difícil de entender y se puede llegar a malinterpretar o tergiversar, pero pues igual siempre es importante leerlo. Y aquí les voy a dar como algunas algunas pautas pues, de un texto relacionado con el poder de una manera pues muy simplificada, pero pues que sea entendible para todos sin importar pues qué tanto conocimiento haya de este autor. Entonces, ¿qué nos dice, qué nos tiene por decir Michel Foucault respecto al poder? Primero que todo, este va de la mano o está relacionado con el saber, ya que no hay verdades ocultas ni verdades objetivas. Entonces, quien tiene, digamos, quien tiene el poder en este caso, em, también posee pues el saber, ¿no? Y entonces puede utilizar eso pues para ejercerlo sobre las otras personas, ¿sí? Y controlar qué se puede saber y qué no, qué es pues lo que conviene saber en las sociedades y y que que no puede saberse, usarse pues como un dispositivo de control, por decirlo así. Una parte muy importante de lo que nos dice él, y tal vez esto es de las cosas más importantes, y es que cuando hablamos de poder, este solamente se puede ejercer sobre sujetos libres. O sea, la libertad pues es una condición necesaria para que exista pues el ejercicio de poder. La libertad no puede florecer si no hay poder, o sea, es una relación agonista, porque ambos van juntos. El poder solo se puede ejercer sobre sujetos libres. Si los sujetos no son libres, ahí ya no se está ejerciendo ningún poder, sino un autoritarismo o pues violencia. Y es lo que también se conoce como esclavitud, sujetos que no son libres, viven en esclavitud y ahí ya no se está ejerciendo ningún poder. El poder debe permitir em, que exista una resistencia, ¿sí? Una resistencia a esta. Yo creo que tal vez nuestra concepción es que casi siempre cuando se nos viene a la mente la palabra poder, lo relacionamos pues solamente pues con el poder político y sobre todo tal vez tenemos muy metido que que el poder se ejerce tal vez como de formas autoritarias o que el poder es solo represión. Entonces la represión es una manera de manifestar el poder. Y pues resulta que no, o sea, no es esa la única manera, hay muchas otras maneras posibles. Tal vez esto, no sé si sea solo en el contexto colombiano, yo creería que esto puede representar a gran parte de Latinoamérica. Tal vez que está muy metido esto del poder ejercido, pero a través de la violencia, desafortunadamente. Entonces, recordemos estos dos puntos claves, que el poder solo se ejerce sobre sujetos libres
y que donde hay poder hay resistencia. Se debe permitir un contrapoder o una resistencia. Si se exime por completo, pues ya es una dictadura, eh, pues un ejercicio del poder autoritario. Otra cosa es que el poder, bueno, aquí la diapositiva dice lo mismo, el poder no es solo represión, este también depende de la libertad, libertad y poder van de la mano. Digamos, por más cosas que tengamos ya como en nuestras mentes, ¿no? De relacionar el poder solo con violencia o demás cosas, pues el planteamiento del autor es distinto. Ah, esto es muy importante. El poder no se considera como un objeto o como una posesión. Entonces ya pues en el ámbito jurídico, pues sí, el poder es algo, sí, que se tiene como si fuera un objeto, o sea, yo tengo poder, pero aquí es más, el poder se relaciona más no con el verbo tener, sino con el verbo ejercer. Entonces es algo que se ejerce, no que se posee o se tiene, para tenerlo más, pues más claro. Sí, obviamente el poder se relaciona, como se ve acá, pues con lo electoral y todo esto, pero también hay otras maneras distintas de verlo. El terreno es el campo de se trata de el campo de acción de los hombres sobre pues otros hombres o bueno, para no decir solo hombres de seres humanos sobre otros seres humanos. Es abrirle un campo de acciones, de posibilidades los unos a los otros. Entonces, pues en las relaciones de poder no solamente están entre pues los políticos y eso, sino pues las relaciones de poder están entre nosotros, en nuestras relaciones diarias y sociales. O sea, nosotros no podemos huir o escapar de ellas, siempre van a estar inmersas entre nosotros. Por eso se habla más de relaciones de poder. Para dar como una definición más específica, se dice que es un conjunto de acciones sobre acciones posibles. Opera en el terreno de la posibilidad, al cual se inscribe el comportamiento de los sujetos que actúan, incita, induce, desvía, facilita, amplía o limita. Hace que las cosas sean más o menos probables, en última instancia obliga o prohíbe terminantemente. Entonces es abrir un campo de posibilidades. Sí, entonces estas posibilidades las puede ampliar o reducir, pero no ejerciéndolas de forma completa, sí, con completa autoridad pues de las acciones del otro, como ya lo dijimos anteriormente, siempre está este aspecto de la libertad que no se puede obviar. Entonces, como siempre relacionamos el poder con, pues, con los políticos, lo político y pues con gobernar, entonces se dice que el gobernar es un arte, diseñar el campo de acción de los otros. Entonces, sí, como tener esa capacidad de abrirles alternativas de acción a los otros, no solo limitar. Se puede limitar o se puede disminuir el campo de acción, pero también se puede ampliar. Como ya les dije anteriormente, siempre hay una manera distinta de hacer las cosas. Hay otras alternativas de poder que no necesariamente se ejerzan a través de la violencia, que es como lo que tenemos más, como más en nuestras mentes. Entonces, ya, pues como ya les dije, gobernar es estructurar el campo de acción eventual de otros, requiriendo siempre de la libertad.
Entonces debo estructurar un campo de acción para que aparezca el otro, para que aparezcan sus recursos de afrontamiento, para que aparezca él como acción, como, pues como su campo de acción. Yo no voy a decidir por el otro, simplemente yo le amplío las oportunidades. Sí, yo no decido por él. No es solo no es solo como la obediencia o la sumisión, sino que también se debe poder pensar y decidir, pues en una esclavitud o en un sujeto pues que no es libre, pues esto no se puede dar. Por eso se dice que el poder solo se ejerce en sujetos libres. Entonces, también, bueno, hay, o sea, acerca del poder hay un montón de, pues, de tela por cortar, un montón de cosas por decir. Digamos, Foucault tiene muchísimas lecturas relacionadas con esto, sobre los sistemas carcelarios, tiene textos relacionados, por ejemplo, con la locura, cómo se separaba antes lo normal de lo anormal, cómo se les trataba a las personas consideradas como anormales, que muchas veces pues se les aislaba, se les deprivaba, se les trataba pues con violencia, que es lo que pasa con los sistemas carcelarios donde no hay libertad en sus textos como por ejemplo vigilar y castigar entre todos estos. Realmente esto es un resumen, pero siempre recomiendo pues leer este valioso autor, informarse muy bien porque todo lo que tiene por decir es muy interesante para nosotros. Aquí en pantalla pueden ver algunas preguntas. Bueno, aquí las tienen y yo creo que eso sería todo por este video. Entonces ya lo verán y esperen hasta el próximo. Nos vemos. Chao.